Un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte, fuerte. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está en la casa de Dios. Díselo al que está a su lado, qué bueno que estás en la casa de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? A mí me pasó algo, y es que en el transcurso de la semana Dios me dio 3 mensajes, 3 temas diferentes. Uno es lo que significa ser una familia. Gloria a Dios. El otro es no huya de los problemas. Y el otro es tiempo de fructificar. Y yo comentaba con Abigail y con la pastora esta mañana, y le decía, yo no sé cuál de los 3 es que Dios quiere que yo predique en esta hermosa mañana. Y esta mañana, cuando comenzamos a adorar a Dios, dije, déjame predicar este. Elegí uno de los 3. Pero cuando estábamos adorando al Señor y comenzamos a glorificar al Señor, el Señor me dijo, ninguno de los 3. Y entonces le dije al Señor, pero entonces ¿qué tú quieres que le impartamos al pueblo? Y el Espíritu Santo de Dios me llevó a esta escritura, segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a fluir ahí, conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Todos aquí saben que aunque nosotros hacemos nuestra parte, finalmente nos cedemos al Espíritu Santo de Dios para que sea Él quien se manifieste, ¿verdad? Segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, su versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, su versículo 1. Bendito sea el Señor. Hace más de 20 años que yo prediqué sobre este capítulo de la palabra. Y hace más de 20 años que no he vuelto a predicar de este capítulo de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo hablé acerca de cómo vencer el hechizo de la lujuria. Estamos hablando ya de unos años atrás. Porque casi nunca me gusta repetir los capítulos que predicamos. Pero mientras estábamos adorando al Espíritu Santo de Dios, mientras estábamos adorando a Jesús, mientras adorábamos al Padre, el Espíritu Santo me llevó a esta lectura de la palabra. Segunda de Samuel, capítulo 11. Desde el versículo 1 en adelante, cuando usted lo tenga, pues me lo confirma con un amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Diga, David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Diga, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías,
heteo. Diga conmigo, la mujer era bella. Dígalo, repítalo, la mujer era bella. La mujer era hermosa, pero era de otro. Diga, era de otro. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. La mujer tenía temor de Dios. Se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. La idea era, el plan era que él durmiera en su casa para que la barriga se le pegara a él. Pero en tiempo de guerra, ningún soldado podía dormir en su casa. Había una resolución que en tiempo de guerra los soldados no podían convivir maritalmente con sus esposas, porque perdían el enfoque, perdían fuerza, perdían energía. En otras palabras, se desenfocaban. ¿Están siguiendo la historia? Dice que él no descendió a su casa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arco e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor Joab era el general del ejército de Israel, y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Era un soldado leal, no solo fiel, sino que tenía lealtad. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Diga conmigo, embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, ni embriagado le fue infiel ni desleal al rey. Dice la palabra que no durmió en su casa, no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde subió, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Lo puso ahí en la trinchera. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Están observando el panorama? Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Esta historia es una historia muy conmovedora, pero también es una historia muy triste, porque todos sabemos que David era un hombre de Dios. La palabra da fe y testimonio de que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David era un adorador que amaba la presencia de Dios, pero algo allí sucedió, algo allí aconteció, y es que él se descuidó. Diga conmigo, él se descuidó, porque en tiempo de guerra, en tiempo de pelea, en tiempo de batalla, usted no se puede quedar en el palacio. Dígale al que está a su lado: en tiempo de guerra, en tiempo de palacio, en tiempo de batalla, no te quede en el palacio. Un aplauso fuerte al Señor. No te quede desenfocado, no te quede caminando en el palacio. Es de suma importancia que nosotros entendamos que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico. Lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve es un resultado de lo que no se veía. Y hace algunos meses nosotros estuvimos hablando acerca de las estrategias que el enemigo usa para hacernos pecar. Satanás usa diversas estrategias. El enemigo usa muchísimas estrategias para desenfocarnos del propósito de Dios. Y la palabra afirma que no podemos ignorar sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que analizar la forma y la manera en que él opera. Tenemos que estudiar la forma y la manera en la que él se mueve y se manifiesta. La palabra de Dios establece, y hay algo que nosotros podemos aprender de esta historia, y es que la palabra de Dios establece que había batalla en Israel. La palabra de Dios establece que el pueblo de Dios estaba batallando, estaba peleando. Y la Biblia dice que mientras el pueblo estaba peleando, porque David era un hombre de guerra, David se quedó en Jerusalén, o sea, se quedó en el palacio. Y mientras estaba en el palacio, la palabra de Dios destaca que él vio, diga conmigo, él vio una mujer desnuda, y no era cualquier mujer. La palabra destaca que era una mujer hermosa. Y cuando la Biblia habla con tanto detalle de que esa mujer era hermosa, era porque era hermosa. Amén, hermanos. Cada vez que la palabra de Dios destaca la belleza de un hombre o la belleza de una mujer, es porque en verdad esa mujer era una estrella. Es porque en verdad esta mujer era sumamente bella. Ahora me llama la atención, y es que ahí operó un espíritu. Ahí hubo un descuido espiritual, porque la Biblia dice que él vio a la mujer. Él vio a la mujer. Sus ojos se enfocaron en la belleza de la mujer. Claro, posteriormente podemos observar que David aprendió la lección, porque es el mismo David que dice luego: cuida mis ojos de cosas malas. Es David quien dice: no ponga delante de tus ojos cosas perversas, porque él aprendió la lección. Dígale al que está a su lado: no ponga delante de tus ojos cosas perversas. ¿Por qué? Porque los ojos son la lámpara del cuerpo, y los ojos reciben muchísimas informaciones, y las tentaciones, muchas de ellas entran ¿por dónde? Por los ojos, por lo que tú ves.
Así que hay que tener cuidado con lo que uno observa. Hay que tener cuidado con lo que uno ve. Entonces, cuando David contempló a esa mujer, fue hechizado automáticamente. Comenzó a pensar de forma distinta. Comenzó a pensar de forma diferente. Yo me imagino que esa no fue una simple mirada, sino que la palabra dice que él observó que era hermosa. Lo que significa que cuando él la vio, él no quitó la mirada y dijo: yo reprendo al diablo, sino que él siguió mirando a la mujer. Y si siguió mirando a la mujer, es porque él la comenzó a codiciar.